la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, hoy estamos dándole la bienvenida formalmente al programa a Celia Medrano. Es investigadora, periodista especializada en Derechos Humanos y Gestión Pública. Qué gusto tenerla de nuevo aquí. Buenos días, Celia. Bienvenida. Muy buenos días, Pencho, Chino, Cindy. Un placer estar precisamente nuevamente con ustedes. Hace unos meses estuvimos conversando y aquí, disponible para la radioaudiencia y para quienes nos miran también en plataformas Zoom. Sí, de hecho estamos hoy transmitiendo, además de Facebook Live, estamos en Twitter, bueno, vía Periscope, ahí estamos también transmitiendo la práctica, por si usted quiere digitalmente también escuchar esta tertulia. Hemos hablado varias veces, como bien lo decía Celia, pero mire, nunca le había preguntado el tema del periodismo. Usted estudió periodismo, y nunca le pregunté cuál había sido, digamos, bueno, primero, ¿por qué se motivó a estudiar esta tan noble, bonita profesión? A mí me hubiera encantado estudiarla. Pero, segundo, ¿lo ha ejercido? ¿En qué momentos? Celia. He estudiado periodismo en la Universidad de El Salvador. Posteriormente, realmente me incliné más por estar al otro lado de cámaras, grabadoras y flash para periódicos, Sí. a través de la defensa de derechos humanos. No obstante, cuando fui periodista hace mucho tiempo, estuve en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad del Salvador, trabajé en el periódico El Universitario, en Radio Sonora teníamos un programa de radio universitaria también, trabajé fotoperiodismo, que creo que es la pasión más fuerte, y fundamos con estudiantes de periodismo un taller fotográfico llamado Takachigua Yapali, que en náhuatl quiere decir pintar hombres con tinta negra. Y posteriormente también trabajé en Radio Sonora un tiempo. Como comentaba, me incliné más por el trabajo de defensa de derechos humanos, aunque entré primero a la Comisión de Derechos Humanos como fotoperiodista y después como encargada de comunicaciones y posteriormente como vocero de la organización. He regresado en buena medida a la labor periodística a través de escribir artículos en el diario El Mundo, en el diario de Hoy, en El Faro he escrito artículos también, y también conduzco un programa radial en otra radio en las mañanas muy temprano, y estoy ejerciendo labor periodística, pero sigue la prioridad de la defensa de derechos humanos. Y por último, he sido alguien que primero ha hecho las cosas y después las ha estudiado, las ha consolidado en el estudio. Tengo una maestría en Derechos Humanos, lo estudié en Ginebra en una beca de Unión Europea precisamente, y también un posgrado en Administración Gerencial para Administración Pública en Cancillería. Y nunca le falta la televisión. ¿Ah? En televisión. Le falta televisión. Sería fascinante conducir un programa en televisión, creo que sería una muy buena experiencia. No, pero mira el perfil. Ahora, pero también nunca es tarde. ¿Sabe que el viernes estuvimos hablando con doña Ana del Carmen Álvarez, una señora santaneca que genial, no sé si la ubica porque fue catedrática durante muchos años en la UCA, y nunca es tarde. ¿Sabe que estudió una maestría en periodismo a los 60 años, nos contó? Y a los 70 hizo una en filosofía. Y ahorita está estudiando francés a sus 90 años, perdón, Celia, está estudiando francés a sus 90 años, imagínense. Nunca es tarde. Yo tengo un inglés muy malo, casi no lo practico, lo he estudiado, pero casi no lo practico, es algo que estoy mejorando. Nunca. Aprender es de las satisfacciones más grandes que podemos tener como seres humanos. Nunca hay que... Y hay que arriesgarse a tener nuevas experiencias profesionales y personales. Y además de conocer un poquito su perfil, también los oyentes se hacen una idea con quién estamos hablando, porque bueno, vaya, muchos obviamente lo ubican, Celia Medrano, que ha estado trabajando en este tema de los derechos humanos, ya la vez pasada nos contó desde cuándo viene en este tema,
desde que inició la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador, y esto de la vocería y jefe de comunicación, bueno, que también es parte, bueno, pues es parte de una vocación, creo yo, el tema de saber comunicar. Entonces yo diría, cuando necesiten a alguien especialista en derechos humanos, pues Celia lo dice bien, ya lo comunica bien. Por eso le invitamos y le agradecemos mucho que nos acepte conversar, Celia. Oye, gracias por el tiempo que nos da. Solo lo que no dijo de la radio, ¿cuál es la radio en la que está? ¿Y qué puede decirlo tranquilamente? Estoy conduciendo un programa los lunes, los miércoles y los viernes a las 6:20 de la mañana en Radio 106.9. Ok, ok. Bueno, pero miren, el tema ahorita, pues para lo que nos hemos reunido hoy, para oír sus opiniones, ¿cómo ve? Siempre es interesante ver desde su punto de vista cómo estamos en el tema de los, digamos, de respeto a los derechos humanos. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, pues creo que debe de causar pues algún tema de preocupación, y es porque hemos escuchado mucho de que hay violaciones, ¿verdad? Dentro, vaya, lo más reciente, los arrestos que han pasado a estos funcionarios, independientemente de, bueno, de la tipificación del delito o lo que fuere, hay algunos que dicen que hay una violación, ¿verdad? Ahí hay una violación de derechos en estas capturas y en otros sucesos, pero esto es lo más reciente. ¿Usted qué opina, observando desde el de ambos ángulos de los derechos humanos, lo que ha pasado en esta última semana, Celia? Es muy importante que se subraye que es desde un enfoque de derechos humanos, basado en derechos humanos, Uh -huh. la opinión que voy a dar. Uh -huh. Yo no discuto que ha habido corrupción en gobiernos anteriores. Los más recientes, entre comillas, Partido Demócrata Cristiano, Alianza Republicana Nacionalista y dos gestiones consecutivas del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional. No discuto que ha habido corrupción en estas gestiones, como no discutiría tampoco que hay corrupción en la actual gestión gubernamental. Y creo que ese es el punto que debe de hacernos reflexionar a todos nosotros. Estamos en una situación donde la justicia se aplica y se aplica incluso exhibiendo a las personas contra aquellos que no están cercanos al poder actual, a los sectores de poder que controlan Casa Presidencial y ahora el órgano legislativo, y de manera abrupta e inconstitucional el liderazgo, la cabeza principal del órgano judicial. Creo que eso es lo que nos debe de invitar a reflexionar a todos. No estamos discutiendo que no debe de haber una lucha frontal y que no debe de haber impunidad para cualquiera que haya hecho uso de fondos públicos para beneficio personal o beneficio de intereses propios a un sector o a un partido político en particular. Yo misma he pedido y exigido transparencia de gobiernos anteriores, como lo pido y lo exijo ahora a la actual gestión gubernamental. El punto es también de que en esa lucha frontal contra la corrupción, para evitar que haya impunidad contra corruptos y corruptores, es fundamental que se respeten las reglas del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? La ley y la norma internacional en materia de derechos humanos nos plantean claramente que usted debe de tener garantizado la presunción de inocencia cuando usted es objeto de señalamientos y de cargos específicos. Segundo, debe de tener derecho a un abogado desde el mismo momento que es señalado por la comisión de un delito determinado. Tercero, usted no es culpable hasta que es vencido en juicio por un juez independiente, imparcial y transparente, un juez que le garantice a usted y a todos nosotros de que actúa con integridad. Entonces, estas tres cosas no están pasando con las detenciones que se dieron la semana pasada. No obstante, solo una cosa, Pencho, para poner en palestra este tema, preguntémonos, ¿cómo es posible que los magistrados y magistradas impuestos por la Asamblea Legislativa de manera inconstitucional en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invoquen consideraciones constitucionales para no extraditar a un reconocido líder de la Mara M13
en MS, que Estados Unidos está pidiendo sea extraditado, señalando los magistrados, eso está constado en grabaciones de estas instancias, de que debe de haber consideraciones constitucionales y se viola la Constitución cuando de manera claramente política, instrumentalizando políticamente, se exhibe a exfuncionarios gubernamentales, a unos sí y a otros no. Y eso, con eso cierro esta primera parte de la conversación con ustedes. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Pero mire, Celia, ahora que usted está diciendo esto, vaya, ahora estamos, digamos, en el contexto de estas detenciones, digamos, que de repente también tienen un interés político, pero no es que esos derechos están, digamos, no cumpliéndose o violándose, pues, en todos los niveles. Lo que pasa es que estos son, digamos, los casos políticos mediáticos, pero es que ha sido un tema, y varias veces lo hemos platicado aquí, como aquí, ¿verdad?, la presunción de inocencia no aplica, pero o sea, en un montón de casos, pues, en un montón de casos donde lo exponen y dejemos los casos políticos, vaya, nada menos lo que le pasó a este muchacho, bueno, yo no sé tampoco cuál es independientemente del delito que se le esté acusando, el muchacho este cantante, King Flip, de hecho ya hemos, pero vaya, lo exponen, lo ponen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aquí se maneja ese tema? No sé si la comparación vale, pero yo a lo que quiero llegar es si realmente aquí no están, digamos, los procesos. Aquí se pone a la gente y ya prácticamente se les acusa, o sea, ya se les dice ladrones, o ya se les dice corruptos, o ya se les dice... Se les condena. Sí, se condena antes, ¿ya? En la primera, en las primeras de cambio, como decimos. Se llama condena mediática. Ya al final, hasta un juez, una jueza, se ve complicado de poder ejercer un juicio independiente, imparcial, íntegro, cuando ya tiene encima una condena mediática. Sigo e insisto en que nos hagamos la pregunta todos. ¿Por qué a algunos sí y por qué a otros no? ¿Por qué a algunos ni siquiera sabemos cuáles son los procesos que se están generando? ¿Será cierto de que dentro de los 5 miembros de la pandilla MS que está planteando el gobierno de Estados Unidos sean extraditados 3 posiblemente, aunque supuestamente están condenados y guardando y cumpliendo condena en prisión, no están presos actualmente, y eso ha complicado o estaría complicando al gobierno para poder cumplir con esta exigencia de extradición? ¿Y por qué a otros, como que si fuesen narcotraficantes de primer nivel, se les expone, se les exhibe y se les pretende generar un aleccionamiento moral frente a eso? Y ustedes tienen razón. Al final estamos hablando de un juicio mediático donde se les condena en primer momento, pero ojo, esa condena es una práctica constante. ¿Cuántas personas han sido acusadas de pertenecer a una pandilla? ¿Cuántas personas han sido acusadas de que portaban algún tipo de droga en sus mochilas cuando esa droga ha sido puesta por elementos policiales para justificar una detención y una captura? ¿Cuántas personas han sido procesadas penalmente por el delito de resistencia al arresto cuando lo que estaban haciendo era señalándole a los policías que los estaban deteniendo que estaban haciendo una acción arbitraria? Ese es el peligro de generar, con esto cierro esta parte, sí. Esto es el peligro de generar impunidad en la labor policial, en la labor militar, de llenarnos de policías con mentalidad militar y donde se sienta otra vez, lamentablemente otra vez, el sentimiento de que ser policía y ser militar es garantía de impunidad, aunque hagan cualquier cosa. Dejar el precedente que pueden hacer cualquier cosa, incluyendo exhibir a personas que no han sido vencidas en un tribunal y no han sido condenadas en un proceso justo. Eso quiero entender antes de entrar, digamos, a este tema del que hablamos. O sea, ¿dónde ha estado la falla? Porque aquí estoy leyendo a Rafael, un oyente que escribe: nadie nunca ha respetado esos derechos, dice,
siempre los exhiben y después hasta salen libres y nadie les pide disculpas públicas. Aquí hay otro comentario que leo y dice, la ley es clara, no se debe presentar a los reos a los medios hasta que se decreta la detención provisional en la audiencia inicial en un tribunal, pero a la policía no le importa. Y aquí... Está claro, el artículo 329 del Código Procesal Penal establece claramente cuáles son los derechos que tienen que ser respetados a una persona que está siendo detenida y precisamente se violenta. Quienes nos están escuchando tienen razón, son derechos humanos que se violentan constantemente, pero depende también de quién es la persona procesada. Por eso, y entonces los presentan a los medios antes de las audiencias, pero esto, es que esto no es de este gobierno ni del anterior, o sea, de los tiempos de este gobierno ni del anterior, o sea, ha sido una práctica que por eso le decía a Celia, ¿dónde estaba entonces la falla de que eso no se... Entonces, claramente hay una violación de derechos humanos ahí, en esa práctica. Definitivamente sí, y siempre ha sucedido y siempre ha habido quienes han exigido que eso no pase. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora es mucho más difícil poder garantizar derechos. Si yo he sido víctima de una detención arbitraria, de un juicio que no está garantizando derechos específicos de lo que se conoce como derechos al debido proceso, a un debido proceso imparcial, íntegro, independiente, yo recurro a la Corte Suprema de Justicia. Presento un recurso de amparo, presento un habeas corpus, presento un recurso de inconstitucionalidad si hay una legislación o un derecho constitucionalmente reconocido que se me está violentando. Esto ahora es un problema porque estamos en la cabeza de una sala de lo constitucional, de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, de una sala de una Corte Suprema que no está garantizando independencia ni tampoco integridad y que responde a casa presidencial. Entonces, cuando se tiene mayor concentración de poder, que es lo que nos está pasando ahora, los pocos mecanismos que pueden utilizarse dentro de la misma institucionalidad democrática para protegernos no funcionan. Bueno, pero es que, pero yo le entiendo, Celia, perdón, pero le entiendo, porque bueno, si ahora usted dice, si ahora hay menos, es más complicado, pero ¿qué falló? Le preguntaba, ¿qué hicieron todas estas organizaciones defensoras de los derechos humanos? ¿Qué hicieron en los últimos años para evitar que eso sucediera? Digamos, desde su trinchera, desde su rol como organizaciones que defienden los derechos humanos. ¿Qué se hizo? En la década de los 80, por ejemplo, que yo trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, teníamos una discusión muy similar a la que tienen las organizaciones de derechos humanos ahora. Presentamos un recurso de amparo, presentamos un habeas corpus en la sala de lo constitucional sabiendo de que no van a responder, sabiendo que probablemente ni siquiera lo van a admitir, sabiendo que se va a engavetar por años y sin embargo los presentábamos. Comprobábamos de que el sistema no funcionaba de acuerdo a lo que la normativa exigía y poco a poco fuimos ganando terreno porque fuimos obligando a partir de la lucha por la defensa de los derechos humanos a que poco a poco se fuesen reconociendo los derechos humanos, defendiendo a víctimas y no defendiendo a víctimas con un alto perfil, defendiendo a quien fuese víctima de una violación a derechos humanos. Y poco a poco fueron ganándose terrenos. Yo creo que ahora estamos en un escenario igual, aunque no tengamos confianza en una sala de lo constitucional que sabemos que responde al órgano ejecutivo, que es quien bajo el control de la Asamblea Legislativa nos lo ha impuesto, tenemos que seguir peleando para que no perdamos la institucionalidad democrática que poco a poco fue avanzando. Porque, ojo, en los últimos años, aunque tuvimos una democracia débil y garantías débiles, mejorables, era mucho mejor que lo que vivimos antes de la firma de los acuerdos de paz. Y eso iba ganando terreno poco a poco. Entonces no es cierto que siempre ha sucedido lo mismo. Sí es cierto que ante violaciones siempre ha habido organizaciones, personas que han peleado por sus derechos y han defendido derechos que han ido ganando terreno. Ahora estamos perdiendo ese terreno. Hay que seguir peleando para garantizar que una persona, quien quiera que sea, no sea víctima de este tipo de violaciones.
Celia, escuché que decías que los magistrados están condicionados después de una condena mediática. ¿Tan así es? Me refiero Sí. principalmente a jueces y juezas de los diferentes niveles, a magistrados de cámara, de primera, Ujú. segunda instancia. La cabeza, el sistema judicial nuestro tiene funciones administrativas y jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir eso? No debería de ser así. Las funciones administrativas deberían de estar bajo la responsabilidad de un órgano diferente a las jefaturas, digamos, y a la cabeza principal del órgano judicial. ¿Por qué? Porque un magistrado y magistrados en su conjunto tienen el poder a través de la oficina de evaluación de jueces y juezas de poder quitar a un juez, no por la razón de que se le compruebe de que ha actuado bajo un delito o se le cuestione su transparencia o su independencia, sino que porque sea un juez que no responde a una línea determinada y teniendo ese poder administrativo, ahora los jueces están sufriendo una serie de presiones desde jueces que han dado constancia de que pelearán por su derecho de ser jueces independientes y garantizarle a las personas que llegan a sus tribunales un juicio independiente, imparcial, ejercido con transparencia, son jueces que les están recordando de manera insistente que deben de jubilarse o que les están presionando a través de llamadas telefónicas, a través de visitas y además de la presión mediática. ¿Cuántas veces hemos escuchado a funcionarios públicos o a encargados de redes sociales, voceros a través de redes sociales del pensamiento y la línea gubernamental plantear y amenazar a un juez a través de redes sociales? Decir claramente, si esa jueza no condena a esa persona, ella también va a terminar presa por delitos que estaría cometiendo en redes sociales. Y un juez sometido a ese tipo de presiones es algo que pone en entredicho la independencia judicial. A eso me he referido. Son habiendo cooptado y controlando ahora la cabeza principal, la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial, esto cae en cascada, en presiones hacia cualquier juez, cualquier jueza, cualquier magistrado de cámara que quiera ejercer una labor independiente. Celia, bueno, claramente usted dice que siente que hay una pérdida, dijo digamos, de cumplimiento a los derechos humanos en estos tiempos, dice, lo acaba de decir, bueno, pero ¿cuál es el rol de las organizaciones, digamos, que velan por los derechos humanos? Lo que quiero también entender es, vaya, ¿qué se puede hacer? O sea, que esto queda en, digamos, estas denuncias ante organismos internacionales incluso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Solo las ven pasar. ¿Cuál es el compromiso, por ejemplo, de los gobiernos, de las instituciones en el cumplimiento de los derechos humanos? A qué se compromete el mandato, digamos, de una gestión gubernamental? ¿Hay compromisos internacionales? Oriéntenos, por favor, en eso. ¿Cuáles son, digamos, primero, el rol de las denuncias que se hacen de las organizaciones y segundo, a qué se comprometen los gobiernos, tanto en su mandato como con compromisos internacionales? Cuando un Estado suscribe tratados internacionales, en el caso salvadoreño, estos son firmados por el órgano ejecutivo y son ratificados por la Asamblea Legislativa. Eso implica compromisos en materia de los contenidos de ese tratado y también se permite, en el caso interamericano, por ejemplo, al firmar la convención, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, yo como Estado permito la vigilancia, el monitoreo de que los contenidos que me he comprometido a cumplir serán monitoreados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y admito también lo que se conoce como jurisprudencia, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede decirme a mi Estado que he violentado derechos de la Convención Americana y de la normativa internacional y obligarme a cumplir a través de una sentencia que yo he reconocido desde una corte. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, por ejemplo, a principios de mes,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una reunión en la que convocó al gobierno de El Salvador y no se presentaron. Eso no había pasado en los últimos 30 años. Los gobiernos que estuvieron en los últimos 30 años asistían a convocatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque fuera a decir su versión de las cosas, pero en esta ocasión no llegó. Eso no había pasado. ¿Quién va? Normalmente, ¿quién va? Perdón, ¿quién va normalmente? Normalmente tienen que ser miembros de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y usualmente acompañados por los ministros o los funcionarios especializados a la temática que se va a tratar. ¿Y qué significa que nunca en 30 años, digamos, se haya hecho caso omiso a una convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa? ¿Qué lectura le da que no fueron? Que no se está respetando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se está faltando a los compromisos, a las obligaciones que como Estado salvadoreño se debe de responder ante los sistemas de protección de derechos humanos que yo he reconocido, que acepto a través de la ratificación de la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿Pero qué consecuencia puede tener? ¿Qué consecuencia puede tener, Celia? Usted dice que puede tener jurisprudencia, ¿no sé? Lamentablemente depende mucho de la capacidad que tengan órganos con presión política a las que pertenece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque guarde independencia, autonomía en los mismos, que es la Organización de Estados Americanos. En Nicaragua, por ejemplo, con las detenciones brutales que ha habido contra todo opositor político que pudiera disputarle la candidatura a través de una candidatura presidencial, el poder a la familia Ortega, hay una situación en donde la Organización de Estados Americanos no fue capaz de activar el artículo 20 de la Carta Democrática, que obliga a tomar medidas económicas y políticas por parte de los estados que integran la Organización de Estados Americanos contra un estado que violenta normas democráticas. No han podido hacerlo con Nicaragua por una sencilla razón, porque responden a intereses de estados, responden a intereses que también pudieran ser señalados por fallar a la Carta Democrática. La Carta Democrática se aplicó en Venezuela a favor de Hugo Chávez, precisamente hace un par de décadas, y permitió una restauración al Estado, a las condiciones democráticas, y ahogó un golpe de Estado prácticamente, pero en el caso de Nicaragua, las fuerzas no tienen la energía como estados de poder operar. Hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay señalamientos e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también del Sistema Universal de Derechos Humanos que no logran golpear suficiente para que haya acciones políticas. ¿Qué se espera de estas instancias? Que los gobiernos, los estados de los otros países generen la presión política suficiente para que los gobiernos tengan la presión de desistir de acciones violatorias a derechos humanos. Hace falta mucho. Por eso le que preguntaba. Las cosas trasciendan. ¿Cómo trascienden las cosas? Es lo que quería entender con lo que le preguntaba, porque pues sí, una condena, pues sí, puede quedar muy bonito el comunicado de condena, el comunicado, llamémosle, de todas estas instituciones, la condena, yo no sé si eso no asistir a ese llamado que se les hace a los estados, digamos, miembros o que firmaron los compromisos, solo es una descortesía, entre comillas, una descortesía diplomática, no sé, o tiene una consecuencia, o no tienen esa fuerza. Tiene consecuencias. A ningún gobierno le gusta que a nivel internacional quede claro que es un gobierno que irrespeta, que incumple sus deberes en materia de derechos humanos y que es un gobierno que viola derechos humanos. De hecho, es muy importante, Pencho, que esto se mantenga desde organizaciones de derechos humanos y también hay que decirlo desde periodismo independiente. De lo contrario, el gobierno actual se viera como un gobierno cool, como un gobierno que rompe esquemas tradicionales de política y como un gobierno que está avanzando a cambios políticos trascendentales y no como lo que es un gobierno, un Estado que viola derechos humanos. Eso sí funciona
y ejerce presión suficiente poco a poco, definitivamente, para que las cosas puedan cambiar. Pero digo, desde el momento en que no asistís, ya sabés que te estás exponiendo. O sea, si tomás esa decisión, ya tenés claro el camino, ¿no? Pero tienes el camino de decidir. Yo voy a ir a una reunión donde sé que se me va a señalar, el argumento del gobierno fue de que no asistía porque había una presencia desproporcional de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, cuando es así. Si no hay abiertos puentes de diálogo para hablar con organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de sociedad civil, los espacios se abren a nivel internacional para obligarnos a hablar, para obligarnos a dialogar y hacer los señalamientos que tengan que hacerse. Este gobierno se caracteriza por cerrarse. Y si yo sé que violo derechos humanos, no voy a ir a un foro donde me van a decir internacionalmente que estoy violando derechos humanos. Entonces se sopesa y se dice, prefiero no ir, y que se ratifique de que soy un gobierno que está incumpliendo normativa internacional en materia de derechos humanos, a que me lo señalen claramente y que mis funcionarios no sepan defenderse porque saben que es cierto. Le voy a dar la vuelta a la moneda. Y digamos, va ahí alguien, pues, qué señora más exagerada, ¿verdad? Pueden decir, vea, que exagerada, que hasta Nicaragua está, vea, citando, bueno, ahorita lo citó por el tema de que estaban, de por qué habían condenas para Nicaragua, pero bueno, Nicaragua, la vez pasada la leí a usted en una nota que salió en un periódico que estaba alertando usted ojo, vea, que estaba pasando como lo que pasa en Nicaragua, no sé, pero vaya, pero pongámonos del otro lado, ¿no? Celia, qué exagerada. Está hablando de que están violando, no sé qué, no sé cuánto. Es más, nosotros le preguntamos, la semana pasada estuvieron conversando aquí en este mismo espacio, digamos, Lorena Peña, y hablamos un ratito el viernes con Nidia Díaz, ¿verdad? Porque, bueno, sobre estos temas, ¿verdad? Y cuando les preguntábamos, miren, y no piensan, porque vamos camino a una dictadura, decían, ¿verdad? Y les preguntamos, mire, pero ¿y Nicaragua, Venezuela? No, o sea, ustedes no han sido claros, o sea, no han sido claros, pero vaya, pero me estoy pasando de una cosa a otra. Pero primero eso, qué exagerada, señora. No lo digo yo, Celia, pero qué exagerada. Si aquí estamos haciendo las cosas que hay que hacer, hay que combatir la corrupción. Qué exagerada. ¿Cuáles violaciones de derechos humanos? Ladrones, no sé qué. Vaya, Pencho Chino, si en primer lugar lo que sucede en Nicaragua es indefendible, punto. Y no podemos defenderlo. Allí no hay ninguna revolución. Alguien quiere todavía romantizarla como tal. Allí lo que hay es una familia que se ha apoderado de ese país y que a través de corrupción, militarismo, ha instaurado un poder total, que es el riesgo que estamos viviendo acá. Una familia. A veces les cuesta, a los miembros del FMLN les cuesta, ¿verdad? No romantizar todavía eso, ¿verdad? Ese sesgo les puede causar aún más descrédito en relación a esto. Y creo que es muy importante también plantear de que antes de entrar al tema de exagerar, los derechos humanos tienen que respetarse y tienen que pelearse y señalarse cuando hay una violación a derechos humanos independientemente de sesgos. Pienso de que es un gran aprendizaje para los que trabajan en derechos humanos, para los que trabajamos en derechos humanos, que no podemos condenar un hecho dependiendo de quién lo cometió. Es lo que está pasando con la actual gestión gubernamental. Condeno y quiero generar escarnio público contra aquellos que señalo de la corrupción de mis enemigos políticos, pero me desentiendo de los señalamientos de corrupción de los míos. Y no podemos seguir así. No podemos, y no es exagerar lo que estoy planteando, cuando invito a que pensemos de que por qué a unos sí y por qué a otros no. Vamos a hablar de corrupción, hablemos del ministro de Salud. Vamos a hablar de corrupción, hablemos del Ministerio de Agricultura. Vamos a hablar de corrupción, hablemos de cómo se están gastando millones en estrategias comunicacionales sesgadas para manipular a las personas y tener reductos y beneficios electorales. Es allí donde también hay corrupción. Y vamos a hablar de corrupción también cuando personas asumen cargos públicos para los cuales no están capacitados, que es también otro tipo de corrupción. Y hay otro tipo de corrupción que es la de no hacer nada cuando me consta
de que mi partido político u otros funcionarios del gobierno en el que yo también participo están cometiendo corrupción. Y también hay corrupción cuando guardo silencio y no actúo frente a esa situación, y no es exagerar plantear de que hay una situación grave de retroceso en materia de derechos humanos y de institucionalidad democrática, y ahí sí cualquiera le va a decir a ustedes, de que estamos exagerando cuando nos caiga a nosotros mismos. Es que si no nos damos cuenta que aplaudir la injusticia que se comete contra otros, las ilegalidades que se cometen contra otros, nos va a llegar nuestro turno tarde o temprano porque no hicimos nada, porque pensamos que se lo merecían los otros, es una situación gravísima. Y ojo, no estoy diciendo que alguien que ha cometido corrupción no sea castigado. No estoy favoreciendo la impunidad. Eso lo dijo claro al principio. Estoy planteando claramente que a cualquiera que sea señalado por corrupción tiene que ser respetado su principio de inocencia y ser vencido en un juicio justo, no manipulado. Eso le falta digamos, a algunos dirigentes del frente. Aceptar, o sea, no pueden estar que allá no y aquí sí. Creo que eso falta porque puede ser contradictorio. Se oye contradictorio, Celia. Y nos va a estallar en la cara. Si apoyamos un Daniel Ortega, que es su familia la que controla Nicaragua, ¿por qué vamos a poner el grito en el cielo que la familia del presidente de la República controla este país actualmente? Pues sí. Bueno, eso no saben cómo responder ahí, se van un poquito, pero creo que también el gobierno no sabrá cómo responderle. Si usted invita, y lo ha tenido en su cabina, y usted habla con un funcionario, con un diputado de Nuevas Ideas, y le pregunta por qué su mamá y su papá no fueron mencionados por el presidente Saca en la comisión sobre los sobresueldos, cuando sus padres recibieron también cheques y dinero en efectivo de sobresueldo, no sabrá qué responderle. Cuando usted habla con funcionarios de gobierno sobre cómo reaccionar a la lista Engels por parte generada por el gobierno de Estados Unidos, no saben cómo responder, empiezan a manejar discurso. Y es allí donde todos nos vemos afectados. No es un problema del FMLN, de Nuevas Ideas, de Arena, de Gana, es un problema de sesgar y atacar los que no están conmigo y defender y proteger, aunque sean unos corruptos, aunque violen derechos humanos, aunque estén cometiendo ilegalidades, a los que yo creo que están conmigo. Desde ahí se pierde credibilidad en cualquier acción que vaya en función de la legalidad y en función de la transparencia. Bueno, pero entonces solo para ir, porque tenemos que ir a una pausa, pero entonces no es una exageración que usted pues afirme eso, que vamos a un paso acelerado, porque usted dijo a lo que vive en Nicaragua, yo la leí, y aquí me corrige si no dijo eso, pero eso dijo que aquí vamos a un paso acelerado al autoritarismo no lo dije bien, autoritarismo que se vive en Nicaragua. Es como una alerta. Es una alerta. Y porque estoy conectada con organizaciones de derechos humanos de Nicaragua que tienen 20 años, 30 años de estar diciendo esto. ¿Y por qué no escuchar a las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses que nos lo están advirtiendo y nos lo están diciendo y ven con preocupación lo que está pasando en El Salvador? Porque se miran en un espejo. Celia Medrano, la persona con la que hoy estamos conversando, ella ha trabajado durante muchos años en el tema de la defensa de los derechos humanos, además es periodista, investigadora. Locutora. Bueno, locutora también, pues sí, bárbaro. Sí. Y tenemos que hacer un breve corte. Si quiere, nos queda un par de temas que conversar. Gracias por estar con nosotros. Leo algunos mensajes también aquí en la audiencia y vamos a comentárselos, pero sí, vamos a la pausa, regresamos, tenemos un segmento más con Celia Medrano. Estamos conectados en vivo en Facebook también. De hecho, ahorita los vamos a dejar con una toma de cómo se ve San Salvador desde el piso 12 de la Torre Futura. Con eso los dejamos y ya volvemos. Cindy, adelante. Hoy más que nunca están para apoyarte. Solicita tu crédito personal en Banco Cuscatlán para lo que necesites. Si eres empleado de gobierno, obtén hasta 19 veces tu salario. Solicítalo llamando al 2213-2800. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Vamos con la sección Economía Financiera.
Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Colombia entre los países en donde más crecen las remesas, según la dirección del Banco Mundial. En 2010, el peso de esos giros de los trabajadores colombianos desde el exterior representaba el 1,41% del Producto Interno Bruto y en 2020 representaron el 2,53%, de acuerdo con la institución. El banco indica que el 30% de los colombianos en el exterior ya no va a una empresa o ventanilla a mandar los dólares o euros hacia Colombia, sino que lo hacen en modalidad virtual. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999. En Subway vuelve la super promo para vos o para dos. Dos subs de 15 centímetros por solo $4.99. Elegí entre italiano BMT, jamón Black Forest o probar el nuevo y delicioso sub pollo queso crema de ajo. Subway. En Cargo Expreso hacemos envíos eficientes, contando con una amplia cobertura para atender a grandes y pequeños. Entregamos confianza a tus clientes, contando con opciones para que tu negocio llegue lejos. Entregamos respaldo para que tus envíos y logística sean un éxito. Cargo Expreso se entrega al éxito. Decídete a crecer en la Universidad Pedagógica estudiando Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas y Computación, Licenciatura en Ciencias Jurídicas o cualquiera de nuestras más de 30 carreras. Sé más, sé Pedagógica. Innovamos para facilitar el pago de tus clientes. Fortalece tus ventas y facilita el pago de tus clientes con Mi QR Comercio. Con esta nueva forma de transferencia, tus clientes podrán pagar de manera rápida, sin contacto y sin efectivo. Solicita Mi QR Comercio. Afilia tu negocio en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores. O llama a nuestro call center 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Abracemos desde el alma a la niñez. En los primeros años de vida de niños y niñas, los padres, madres y cuidadores debemos garantizar el crecimiento y desarrollo compartiendo los cuidados en la atención a su salud, una buena y balanceada alimentación, seguridad y protección en el ambiente familiar, un aprendizaje temprano y sobre todo, un cuidado cariñoso y sensible. Apapachar es cuidar. Corresponsabilidad del cuidado. Mensaje del Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Cooperación Española. En lo que tu novia suspira. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Eleonora, jubilada hace 2 décadas, tiene 84 años y es fan de TikTok. Comparte fotos de sus 5 gatos en Instagram. Es una fashion blogger y tiene más de 100,000 suscriptores en YouTube. Sé tan auténtico como Eleonora, porque es el momento de ser como quieras, con datos ilimitados. Conéctate con tu plan postpago y disfruta de YouTube, TikTok y todas tus apps favoritas. Muévete a Movistar y sé como quieras. Donde entran 4, entran hasta 5, 6 y 7. Y todos cómodos, viajando en familia en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Disfruta tu música y series en una gran pantalla de 10.4 pulgadas. Y si te gusta viajar bien equipado, cuenta con rieles de techo de 66 libras de capacidad. Con esta SUV estarás en la vista de todos. Cotiza la tuya hoy. 7853-1000. Chevrolet Captiva 2022. Excel, pasión en movimiento. Disfruta hoy tu comida favorita en Bennigan's con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com. Aquí está su café, niña, mire, con pancito dulce y todo. Gracias, Lupita. Rico, ¿verdad? Este es del mero café rico. Va a perdonar, pero disculpe, este no es café rico. ¿Cómo va a creer que no? A ojos cerrados le puedo decir que no es café rico. Este está muy ácido, niña. Lo que a usted más le gusta no lo cambia por nada. Café Rico es el café más rico. No porque nosotros lo decimos, sino porque usted lo sabe. Café Rico, el café perfecto. Cuando tenga café rico me llama, pero este pancito sí me lo lleva. Una de las ventajas de las carreras virtuales UTEC
es que puedes estudiar en tu tiempo y en tu espacio. Tú haces tu horario, por lo tanto facilitan la organización del tiempo del alumno. La oferta académica en esta modalidad es amplia, ya que cuenta con 11 carreras, ya sean licenciaturas, ingenierías o técnico. Para los interesados en ingresar a la UTEC, ya pueden realizar el trámite de matrícula para el ciclo 02-2021. ¿Te agobian las deudas? Aprovecha la línea Crédito Total de Coopas DRL con la super tasa de interés desde el 11.99% anual hasta $38,000 sin fiador y 18 años plazo. Si eres profesional y trabajas en el gobierno, contáctanos al 2511-8888. Síguenos en Facebook como Coopas DRL o visítanos en agencias, Centro Financiero, Las Cascadas, Metrocentro San Salvador, Plaza Mundo, Metrocentro Santa Ana, San Miguel y Zacatecoluca. Descubre toda la emoción de tu primera SUV con la nueva Kia Sonet. Motor 1.5 litros, transmisión automática, audio con pantalla táctil de 8 pulgadas. Desde $18,990 más IVA. Cotiza en www.kia.com.sb. Excel, pasión en movimiento. ¿Necesita transferir dinero a un familiar y no tiene cuenta? Sí, aquí. Soy su celular. Para transferirlo y sin salir de su casa, dígale que entre al app Davivienda El Salvador y que abra una cuenta móvil en minutos. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Davivienda. Mayor información en www.davivienda.com.sb. Depósitos garantizados por el IGD de conformidad a lo regulado en la Ley de Bancos. Agua se transforma con la nueva botella Aqua Eco, hecha con 25% menos plástico. Y junto a Iberplastic transformaremos 180,000 botellas en kits de limpieza para muchas escuelas del país. Únete a nosotros y devuelve vida al planeta. Aqua Eco. No usar aceite Valvoline en tu carro es como encerrarte en un cuarto vestido de rojo. ¿Toro? Ah, y con un toro adentro. ¿Sí? Toro, puede que no pase nada, pero ¿te arriesgarías? Cuando utilizas Valvoline, no solo te aseguras de tener el aceite original con más de 150 años de experiencia, te aseguras de llegar con la mejor calidad y el máximo rendimiento en tu carro. Valvoline, el aceite original. Distribuido por Econoparts. Este día lo dedicaré solo para ti. Vamos a almorzar primero. Tú eliges. ¿Qué se te antoja? Podemos comer alitas, comida italiana, japonesa, ensaladas o una buena pizza. Escoge lo que tú quieras. Después podemos ir por un café con postre y aprovechamos para hacer algunas compras. ¿Qué te parece si vamos a El Paseo? En el Centro Comercial El Paseo encuentras restaurantes, cafés, tiendas de productos de belleza, electrodomésticos, tecnología, ropa, zapatos, accesorios y hasta supermercado. ¿Qué esperas? Ven a Centro de Compras El Paseo y verás que todo está aquí. No te pierdas los superbombazos rebajados de la despensa de Don Juan. Pañales Huggies Active Sec, variedad de tallas, $21.60 cada uno. Encuéntralos también en línea en la despensa de donjuan.com.sb. La despensa de Don Juan. Somos parte de tu vida. La promoción que estabas esperando ya está en Payless. Lleva el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio. Ven a Payless y descubre nuestros nuevos estilos. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta el 2 de agosto. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7986-1635. Una nueva historia en Santa Tecla, Villa del Carmen Residencial. Últimas casas disponibles. Contáctelos para más información al 77-2907-94 o al 2219-6477. Este es otro éxito más de Tres Torres, desarrolladora de inmuebles. Bueno, bonito proyecto. Miren, gracias por estar con nosotros. Ustedes prefieran los productos, los servicios que están en este espacio, por supuesto. Y bueno, nosotros estamos ya listos aquí para cerrar el segmento de la plática acostumbrada de la mañana con Celia Medrano, defensora de los derechos humanos, investigadora, pues también especializada en este tema. Gracias, Celia, por el tiempo que nos da para conversar. Estoy leyendo algunos mensajes aquí. Fíjese un poquito el termómetro de lo que dice la audiencia en el WhatsApp. Nos encanta también oír la opinión de la gente. Le voy a leer algunos. Mire, de entrada me dice que no mencione su nombre, fíjese. Me dice,
favor no mencionar mi nombre por razones obvias. El pueblo tiene miedo a represalias policiales. Así me pone, imagínense, dice. Bueno, pero dice ella, no le voy a decir el nombre, dice, buenos días, gracias por tenerse invitada de lujo. El plan territorial es un abuso e irrespeto a los derechos humanos de los jóvenes. ¿Está de acuerdo con eso? ¿O tiene alguna opinión sobre lo que dice la oyente? Dos comentarios rápidos. Ella tiene razón cuando se trata de jóvenes pobres y cuando se trata de jóvenes que viven en comunidades empobrecidas. Yo creo que no existe la pobreza en sí, existe poblaciones que son empobrecidas por inequidades sociales. Si usted vive en una comunidad de alta presencia pandilleril y en riesgo, usted es estigmatizado y es perseguido por la policía, acosado por la policía tan solo por vivir en esas comunidades. Desde ese punto, la radioescucha tiene razón y también tiene razón de que está cada vez más claro que dar una opinión contraria a la narrativa dominante desde los sectores de poder que controlan Casa Presidencial es arriesgarse y es arriesgarse también a ser víctima de una arbitrariedad por una policía que está aprendiendo otra vez a actuar plenamente confiada de que sus hechos quedan impunes. Y quiero plantear algo de alguien que escribía en Twitter, estaba retuiteando las notas que ustedes en la Radio Fuego han estado transmitiendo y planteaba un mensaje que él simplemente dice: no robarás. Estoy totalmente de acuerdo con el precepto bíblico, el mandato bíblico de no robarás, así como estoy plenamente de acuerdo con el principio bíblico de no mentirás, no darás tu nombre, tu juramento en vano. Sigamos. Mire, aquí voy a poner algunos, estos están en audio, vamos a ver qué dicen. Los escucho. Ana Lilian se llama, aquí no me dijo que no dijera su nombre. Ana Lilian, ¿cómo está? Buenos días, Pencho. Hola. Muchas felicidades, que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Bueno, ese es de cumpleaños. Buenos días, Pencho. Pregúntale a la señora qué opina de los sobresueldos. Las razones por las que están detenidas todas esas personas. Pero pregúntele qué le parece a ella. ¿Está de acuerdo con los sobresueldos? Que eso no es un delito. Pregúntele, por favor. Dígale a la señora que cuando sea su momento, los que están gobernando ahora también pueden ser también sometidos a esto. Que deje terminar su periodo, hasta entonces que juzguen, que no sean sinvergüenzas también ellos, como son de los mismos, por eso van a defender aunque sean ladrones. No, Pencho, y usted lo sabe también, Pencho, usted también, dígale la verdad, no, Pencho. Dígale la verdad. Chino, decía la verdad vos también, Chino. No, bueno, algún comentario, repito, porque hay más. Normalmente, pero si quiere comentar ahorita sobre lo que dice Ana Lilian, y gracias por el saludo. Ana Lilian, los sobresueldos o la práctica de sobresueldos no es un delito, no es ilegal, pero es inmoral. Y yo no estoy de acuerdo con esa práctica ni ahora ni antes. Ahora lo que se llama, le han cambiado el nombre, ahora se llama cargos ad honorem. Y igual lo que ganaban antes de manera incorrecta, aunque no ilegal, hay un reglamento en la Asamblea Legislativa aprobado por la Asamblea Legislativa en donde esa figura está contemplada, no hay un delito en esa materia, pero es inmoral, es incorrecto. Si alguien acepta un salario determinado como servidor público, no debería de aceptar bajo ningún precepto debajo de la mesa el que le den dinero adicional por ello, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo pienso de que los que están haciendo esto ahora, como saben que les puede llegar su día, un momento, lo que están haciendo es cambiando todo, controlando todo, cambiando incluso las reglas del juego para continuar controlándolo y así salvarse de una situación en donde la impunidad de la que gozan ahora continúe. No podemos tener favores contra unos y contra otros ser más condescendientes porque son de nuestra simpatía. Aquí hay otro de José. Vamos a José. Hola, José. Oír hablar a esta señora es como ir a hablar a uno del frente prácticamente. Se le olvida a esta señora
que el pueblo votó por una asamblea mayoritaria para que hiciera lo que hace, destituir a esos magistrados que ella añora, que recibían dinero para sacar resoluciones a la medida, que violaron los derechos humanos en la pandemia, pero no, ella estaba feliz con esos magistrados. Por eso la opinión de esta señora es sesgada en el punto de vista que no lo reconoce. Entonces que no reconozca a la asamblea también, que la eligió el pueblo. En cuanto a las violaciones de derechos humanos, ¿cuáles violaciones? ¿Cuántos periodistas asesinados, golpeados, presos hay? ¿Cuántas manifestaciones masacradas hay? ¿De cuáles violaciones de derechos humanos habla esta señora? No, hombre, aquí no quieren asustar con el petate del muerto. Otro con ese cuento, señora, así que ya vivamos, ya las redes sociales nos abrieron los ojos a la gente, hasta los viejitos conocen ya la verdad aquí, pues los que no leían antes. Cuídense, señora, pasen buen día. José, gracias José por el comentario. Celia. No, yo creo de que hay una situación en donde quien está sesgado quiere acusar a otro de estar sesgado. Pienso de que debemos de ser justos y tenemos que medir a todos con una misma vara. La población no ha votado para que destituyan a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera inconstitucional. La población no ha votado para que ahora tengan sueldos enormes funcionarios de gobierno a través de los puestos que le llaman honorarios. Él dice que tienen el mandato del pueblo, pues, por mayoría. Ese es el discurso del gobierno. Y precisamente como eso se va desgastando y como cada vez es más las personas que se dan cuenta de que estamos con los mismos de siempre, yo pienso que estamos con lo peor de los mismos de siempre. Basta ver a exfuncionarios tanto de Arena como del FMLN al frente dentro de los círculos de poder del gobierno actual. Creo que estamos gobernados por lo peor de los mismos de siempre y poco a poco la población se está dando cuenta de eso. Como eso es irreversible, lo que hay es más militarización, lo que va a haber es legislaciones que repriman y que controlen cualquier expresión de descontento y protesta social a partir de que ese apoyo popular cada vez es menor y no hay twitters, no hay campañas publicitarias que sean capaces de engañar a un pueblo que al final de cuentas no es tonto. Pero lamentablemente lo que están haciendo es cambiando las reglas del juego para garantizarse que cuando ya la población esté clara de que ha sido engañada y empiece a protestar y a manifestar su descontento, lo que tengamos sea una bota militar encima. Pero él dice, él pone un ejemplo, dice, mire, ¿y dónde están los periodistas que han sido perseguidos o que se les ha quitado la vida, decía, o las manifestaciones que han sido reprimidas con violencia, etcétera? Esos dos casos decía. ¿Dónde están las violaciones de derechos humanos? La pregunta que yo le haría a esa persona es cuál es su opinión de que un periodista que está filmando y está cubriendo su misión en la inspección de un cadáver de una persona que había sido desaparecida y cuyo cadáver se encuentra en Apopa y es abofeteado, golpeado por un agente policial, y eso ha quedado en total impunidad. De ahí a dispararle a un policía hay un paso. Celia. Porque dice, ¿dónde están? Que citara, perdón, Chino, solo es que quiero cerrar lo que decía, que dónde estaban todas las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que cuestionaba José, pues, pero vaya. Y no sé si va en ruta a eso, Chino, lo que tú decís. No, yo le iba a preguntar, Celia dice que la gente poco a poco se está dando cuenta y la pregunta es si vislumbrás una derrota en las próximas elecciones o esto es de forma muy gradual. Chino, yo lo que veo es que van a cambiar las reglas del juego. Si quien piense que así como ha castigado al FMLN, como castigaron a Arena cuando ganó el FMLN, van a castigar a la actual gestión gubernamental cuando quede más que claro que son iguales o peor en materia de ingobernabilidad, autoritarismo, corrupción que los otros, creemos de que van a haber
elecciones limpias con las mismas reglas del juego y que se respetarán las reglas del juego en las próximas elecciones. No será así. El siguiente paso es el Tribunal Supremo Electoral. El siguiente paso es legislaciones que vayan cohibiendo que haya alternativas electorales y que nos garanticen elecciones limpias y transparentes y que se respetarán los resultados electorales esta próxima vez. Creo que eso va a pasar, por supuesto, más de alguien dirá que soy exagerada en ello, pero soy objetiva y veo que la historia se repite y en ese sentido pienso de que como hay conciencia de que las personas se están dando cuenta de que este es un gobierno de los mismos de siempre, y vuelvo a insistir que integrado por lo peor de los mismos de siempre, lo que va a haber es 40,000 militares con orden específica desde Casa Presidencial a impedir cualquier manifestación de descontento social cuando esto suceda. Ok. Bueno, haciendo alusión al anuncio que hizo el ministro del aumento de la... Estaban duplicando la capacidad de militares. Poco a poco hay que preguntarnos quiénes son los 20,000 militares que están ingresando adicionalmente, cómo es su doctrina, sobre qué doctrina van a operar, cuál es su formación, cuál ha sido su formación, a qué van a responder, a la ley o a directrices de Casa Presidencial, cómo van a actuar, cómo entienden el enemigo interno del que actualmente se está manifestando. Van a obedecer una orden de que a este no lo toquen porque este es favorable al gobierno, y a este sí, a este agrédanlo, golpéanlo porque está señalando deficiencias y fallas del gobierno. Y si no pertenecen los nuevos ingresos a la Fuerza Armada, al mismo crimen organizado que se asegura se está combatiendo a partir de pactos con grupos pandilleriles que ya varias veces han sido denunciados. Son las preguntas que no quieren que nos hagamos y no tienen respuestas a ellas más que discursos y más que insistencia de discursos vacíos que buscan que repitamos lo que quieren que repitamos y nos buscan para distraernos de que estas preguntas sean respondidas y que nos cuestionemos si realmente estamos en buenas manos o no, a nivel de mayores militares y, ojo, no más policías, sino más militares, lo cual es inconstitucional y también violenta principios y acuerdos, obligatoriedades de cualquier Estado después de la firma de los acuerdos de paz. Y hay un montón de mensajes. Yo voy a poner así, lo voy a poner de un solo por el tiempo, sobre todo por su tiempo, Celia, pero voy a poner otro que dice, anónimo, por favor, dice, porque aquí en el WhatsApp tenemos los nombres de nuestros oyentes, pues, ¿no? Pero anónimo, ¿qué dice? Hola, hola. Buenos días, Pencho, invitados y staff. Bueno, mi punto de vista es que hay mucha gente que todavía cree, aún viendo las cosas, que todo es igual que antes, aquello de que, bueno, viene el otro gobierno y entonces va a juzgar a los del gobierno anterior. Hoy ya no va a ser así. Hay mucha gente que oigo que dice, también a los de este gobierno se les va a juzgar más adelante. Gentes, ¿quién los va a juzgar si lo que está buscando es perpetuarse en el poder? No es asustar con el petate del muerto. Ya van a ver las reformas que van a plantear ellos y que al final las van a aplicar porque tienen mayoría y tienen todo el aparataje del Estado. Eso es una perpetuación en el poder. Vean la actitud del presidente. Él no está dispuesto a perder, él no está dispuesto a dar el poder. Y es que nadie que está haciendo las cosas mal y que no quiere que lo descubran, va a querer darle el poder a otro porque sabe que le va a venir a sacar los trapos al sol. Gente, ya quítense la banda de los ojos de creer de que otro va a venir a juzgar al actual presidente por lo que está haciendo mal. Es que el presidente no va a permitir que otro venga para que le saque sus trapos al sol. Por eso él está destruyendo a todo, a como dé lugar a la oposición, para que no sean ellos ni nadie, y todo el que
con nombre de asociación, de iglesia, de con lo que quiere venirse a rebelar y querer ganar un protagonismo como oposición, también va a ser destruido para que no tenga forma ni lugar a querer venirle después a juzgar lo que está haciendo el presidente. Ya quítense esa venda de los ojos, háganse ese favor. Muchas gracias. Gracias a ti por tu mensaje. Hola. Hola, buenos días. Sí, escucho que la señora está diciendo que es lo peor de lo mismo de siempre y que la gente ya se está dando cuenta del error, de que está descontenta. ¿Qué porcentaje, según el estudio o lo que ella está diciendo, qué porcentaje de la población está descontenta? Me gustaría saber eso. Bueno, voy a poner, después si quieres responde rapidito. Quiero ver, aquí está otro. Hola, Rey. Buenos días, Pencho. Saludos a la invitada. Yo creo de que la señora se equivoca. Creo que yo no veo el país con los mismos de siempre. O sea, yo veo un país progresando y me gusta. Por eso es que viajo a cada rato para El Salvador, porque cuando voy allá disfruto de todo y veo grandes cambios. Tal vez, bueno, la oposición siempre va a ser así, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Estamos progresando y es lo importante. Hemos hecho un gran cambio. Sí, tal vez hay gente que no debe de estar en el gobierno, ¿verdad? Pero estamos mejor que antes. Él nos escucha en Estados Unidos, es oyente nuestro allá, en el norte. Buenos días, Pencho y Aida, y a la invitada también. Interesante postura, que además yo creo que las personas que han estado opinando, algunas, deberían de entender que no todos pensamos igual en el país y no todos queremos el rumbo para el país. Yo solo 2 puntos. Primero, aclarar que la Asamblea Legislativa no la eligió todo el pueblo, eligió 1/3 parte del pueblo, y si no, revisen los datos de cuántos votaron por Nuevas Ideas según el universo del padrón electoral. Segundo, es evidente de que este gobierno está haciendo lo mismo que hicieron los anteriores en términos de otorgar sobresueldos, dádivas por otros lados. Entonces comprendan que hay una parte de la población que no queremos que se repita la historia. Si la justificación es porque los otros lo hicieron, esos tienen derecho a hacerlo, entonces no es cierto que estemos buscando soluciones para el país. Hay que ser honesto consigo mismo, y si lo que queremos es venganza, entonces digámoslo abiertamente, pero en realidad la mayoría lo que queremos es soluciones a problemas como la pobreza, la delincuencia, el desempleo. Esas son las soluciones que queremos. Venganza, pues miren, ahí está la justicia y dijimos que se haga cargo, pero obviamente está desnaturalizado todo el tema de la justicia en el país. Hay un montón de comentarios. Mire que ha destapado la gente. Voy a comentar. Híjole, voy a poner vamos. De que van a pagar por lo que están haciendo los políticos actuales, del gobierno actual, eso sí es un hecho. Puede ser que aunque tengan el poder absoluto, pero dentro de ellos mismos puede haber una fractura interna porque ya no comulgan con las mismas ideas de sus líderes, y por esa razón entonces entre ellos mismos se van a empezar a atacar, así como pasó con Arena y Gana. O sea, siempre en la vida pueden haber puntos así en los que dependemos de que eso pase para que sean juzgados. Aquí uno dice, excelente, Celia, sigue adelante, y el otro, señora mentirosa. Me dice el contraste, ¿verdad? Aquí esos son de texto. Y aquí Buenos días, Pencho, a la invitada, a todo el equipo. Pues eso del 3%, eso ya es mentira. En primer lugar, si vemos los números, la gente que no votó, y eso ha sido mentira desde un principio, y hoy menos. Todos nos estamos dando cuenta de las leyes que están haciendo para que ya no sean juzgados por todos los robos de la pandemia, todas las malversaciones, las compras ilícitas. Ya esas leyes ya las aprobaron, la ley de la VIL, lo cual ya no van a poder ser investigadas ni juzgadas. Le hago una pregunta, que hable alguien y me explique esa ley, que hable a un simpatizante y que me explique esa ley, si es tan amable. Bueno, no sé si va a haber tiempo, pero si quiere hablar, que hable. Pero bueno, ya no voy a poder poner más, Celia, pero no sé, habían algunas, hay cosas a las que quieres reaccionar rapidito, Celia.
de manera rápida, no sin antes felicitarle por su cumpleaños, antes que se me olvide y se me escape, hacerlo. Feliz cumpleaños, Pencho. Gracias. No, rápido, es que miren, no es un tema solamente de encuestas y menos encuestas pagadas por el gobierno, por empresas, por sus mismas empresas, en donde salen con un porcentaje muy alto de aceptación. No, pero mire, pero perdón, en contraste, es que un oyente decía, mire, pregunte cuánta gente está contenta. Decía, me imagino eso se está refiriendo, y hay encuestas tipo la de la prensa gráfica incluso, vea, que dicen alta aceptación del presidente. No sé si a eso se refieren, vea, pero perdón, Celia. No voy a discutir que el presidente ha llegado al poder con una alta aceptación popular, pero creo que hay que escuchar a nuestros radioescuchas cuando nos advierten de que hagamos cuentas y análisis sobre cuál es el porcentaje de personas que fueron a votar en las últimas elecciones en relación a las que votaron por la N de Nuevas Ideas. No hay tiempo para mayor profundidad sobre esto, pero basta ver las encuestas que plantean el descontento que hay con la decisión de que el Bitcoin sea una criptomoneda de curso legal en El Salvador. Es interesante porque las personas plantean, todavía tenemos confianza en este gobierno, pero no queremos el Bitcoin como moneda de curso legal de manera obligatoria. Y hasta hay un recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones sociales que estaría a la expectativa de que la Sala de lo Constitucional, impuesta por el mismo gobierno, plantease de que al menos el artículo 7 de esa ley es inconstitucional y por lo tanto la obligatoriedad de la misma no debería de estar planteándose. La ley entera es inconstitucional, pero al menos el artículo 7 debería de ser considerado, a pesar de que es una sala de lo constitucional del mismo gobierno. Es así como pienso de que los descontentos van manifestándose y precisamente escuchar a los radioescuchas entre los que plantean, señora, usted está equivocada, no mienta, hasta sí, es cierto, y escuchen y abramos los ojos, quitémonos las vendas, etcétera. Es interesante el equilibrio que ha habido en este programa, que evidencia, desde mi punto de vista, de que poco a poco la gente se está dando cuenta, y con solo el hecho de que haya opiniones encontradas con lo que nos está pasando actualmente en el país, es un punto a favor de que pensemos y discutamos. Yo terminaría, Pencho, Chino, con decir de que no nos dejemos sesgar a partir de favoritismos y entendamos, estudiemos, escuchemos con atención los que no están de acuerdo con nuestros puntos de vista, porque solo eso va a permitir que tomemos decisiones de manera razonada y no únicamente desde lo que queremos escuchar, y no nos permitamos que se nos manipule a través de una campaña mediática masiva y millonaria con nuestro propio dinero. Gracias por el tiempo que nos ha dado, gracias a los oyentes que participan, gracias, sobre todo por, bueno, si discrepan con respeto, eso apreciamos siempre. A veces en el Facebook no respondemos, porque la gente en el Facebook es un poquito más aventada, pero sí les pedimos que sean respetuosos. No importa si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pero con respeto. Creo que así se construye también la buena, pues los buenos debates y las discusiones. Y ahí cada quien que se haga su opinión, eso es lo que tratamos también de hacer. Celia, gracias por el tiempo, por sus opiniones que son valiosas. Oye, mucho gusto de oírla. Muy buenos y gracias. días. Ahí nos vemos otro día ya en la Torre Futura y ahí celebramos. Ahí le voy a guardar un poquito de pastel hoy del cumpleaños. Muchas gracias por eso. Muy buenos días. Gracias a los Gracias. Celia Medrano hoy con nosotros, defensora de los derechos humanos. La pueden seguir también en sus redes sociales. Y la plática, si no lo oyeron completa, estará en podcast, en Spotify, en TuneIn, en iTunes, en audio al mediodía. Ahí los oímos en nuestros canales acostumbrados. Muchas gracias, Celia. Que tenga una bonita semana. Gracias, Celia Medrano, por acompañarnos, y ya nos tenemos que ir nosotros también porque se nos alargó. Chino, vos tenés que irte a dormir también, Chino. Sí, ya es martes aquí. No, hombre, Chino, anda a dormirte. Chao, Celia, cuídese. Chao, Feliz.